Bendiciones, un privilegio nuevamente el compartir la palabra del Señor. Siempre buscamos ese respaldo, ese apoyo y sobre todo la dirección para saber cómo actuar en todo momento. Estamos, por decirlo, pasando momentos muy especiales, difíciles en su momento. Lo repito una vez más, estamos en tiempos cruciales para nuestro país. Pero todo parte de nuestra vida, todo parte de nuestra relación con Dios. Y en uno de los pensamientos que a veces tengo, al momento que nos enfrentamos con el día a día, es, ¿será que habrán buenas noticias? Porque en su momento se vuelve repetitivo el escuchar lo que pasa una y otra vez lo mismo. Me asombra cuando en su momento se trata de esperar algo bueno, de donde sabemos que no ha habido una decisión por hacer la voluntad del Señor. Entonces, como consecuencia, en su momento viene esa confrontación, porque anhelamos esas buenas noticias. ¿Y dónde encontrar las buenas noticias? Pues solamente en la palabra del Señor, donde nos muestra los procesos por los que sus hijos, sus siervos, sus siervas han pasado, y que en todo momento Él ha tenido un propósito, sobre todo, de que ellos vuelvan su corazón a Jehová, confíen en Él plenamente. Y también hemos encontrado a lo largo de la palabra del Señor las actitudes, consecuencias, lo digo siempre, de la desobediencia. A través de la palabra del Señor, en revelación, el Señor nos dice qué debemos de hacer, de qué manera debemos de hacerlo y hacia dónde debemos de caminar. Pero en su momento estamos habituados a hacer nuestra voluntad en el nombre del Señor. Y suele ser que trae, lo vuelvo a repetir, trae consecuencias muy difíciles. Quiero comenzar en esta tarde en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, un pasaje por demás conocido. Y dice la palabra del Señor, Jonás 1, del versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Está por demás decir que como cristianos reconocemos que no hay ningún lugar, ni en la tierra ni en el universo, donde podamos escondernos de Él. Entonces vemos este caso, en el caso de Jonás, el Señor le da una comisión, una gran comisión. Ve a Nínive y pregona contra ella que su maldad ha llegado hasta mí. Sin embargo, Jonás trata de hacer lo contrario, como dice la palabra, para irse lejos de la presencia de Jehová. Ahora vayamos al punto de las consecuencias. Todas nuestras acciones tienen o beneficios o consecuencias. Beneficios si hacemos la voluntad del Señor, consecuencias si como siempre hacemos nuestra voluntad, y esas consecuencias suelen agravarse. Dice versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mira qué impactante es esto. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaron a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Vamos al punto. Humanamente ellos, los marineros, hicieron lo que les correspondía, a lo que estaban habituados. Porque pienso en su momento que no era la primera tempestad que ellos confrontaban o se enfrentaban. Entonces sabían cómo actuar en ese momento. Pero lo primero que dice la palabra, los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Era en mi mente ese momento en que Elías convoca a los profetas de Baal y les dicen, bueno, clamen a su Dios, yo clamaré al Señor, y el que responda, ese será el Señor. En este caso vemos nuevamente que cada uno de los marineros, dice, clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Será que realmente la desobediencia a Dios puede darnos paz? ¿Podemos estar tranquilos?
Aun cuando el Señor nos ha dicho una y otra vez cuál debe de ser nuestra actitud, cuando somos enviados a hacer su voluntad, a hacer luz y sal, ¿será que podemos actuar de esa manera? Tristemente he sido testigo de actitudes como esa, que aun cuando se vive pecado, en desobediencia, cuando está en contra, pareciera, porque así esa es la palabra, pareciera que todo está normal, que todo está bien, ¿sí? Ahora bien, dice entonces, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mira qué interesante. En ese momento Jonás es confrontado y le dice, levántate, para comenzar, levántate del sueño. Sabes, en todo momento somos llamados a dejar la comodidad. ¿Sí? Levántate tú que duermes, dice la palabra. Cuando nos acomodamos a pensar que nuestras acciones y actitudes, nuestro comportamiento es normal y está bien. Pero, mira esto, en su momento dice la palabra del Señor que el justo es prevenido y se arrepiente. En todo momento el Señor nos ha hablado directamente a través de su palabra y aún su voz audible sobre cuál debe de ser nuestra reacción o nuestra acción en contra del pecado, de la desobediencia, de las tentaciones y más. Pero ¿cuál ha sido realmente nuestra actitud? Sí, en su momento, lo digo y lo diré siempre, las excusas y los pretextos en ningún momento van a servir para justificar el pecado, las malas acciones y la desobediencia. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Entonces veamos en este caso. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto pronunciado, una enunciación, por decirlo así, contradictoria realmente a sus acciones. Qué impresionante cuando en su momento se dice que soy cristiano, pero nuestras acciones dan testimonio de lo contrario. En desobediencia, en rebeldía, en codicia, en avaricia, en lujuria y más. Entonces no pueden nuestras acciones dar un testimonio de acuerdo a lo que hablamos o a lo que decimos que somos. Y mira esto, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es el temor a Jehová. ¿Quieres hacer lo correcto? Dice otra versión, comienza por obedecer a Jehová. Sin embargo, él lo dice. Y aquellos hombres, versículo 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómenme y échenme al mar y se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. La pregunta, ¿hasta cuándo? ¿O hasta en qué momento vamos a reconocer que realmente estamos fallando? Y sobre todo que estamos afectando, ¿sí?, a las demás personas, para comenzar a nuestra familia, nuestro hogar. ¿Hasta cuándo realmente va a llegar ese momento? Y mira, él dice, tómenme y échenme al mar, el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hasta que realmente se reconozca, ¿sí?, las faltas que hemos cometido, de verdad, de corazón, por convicción, pidamos perdón y nos arrepintamos. Y el punto del arrepentimiento es dejar atrás lo que se ha confesado. No es confesarlo para volver a repetir la historia. Mira, un texto bastante especial, cuando alguien que ha salido de un pecado, que ha salido de una condición, porque Dios por su misericordia le sacó, vuelve a caer en el mismo por su voluntad, porque estoy convencido que ni el diablo nos puede obligar a pecar y hacer lo que es
contrario a la voluntad del Señor. Es nuestra decisión. Pero la palabra del Señor nos dice de esa manera como, ¿sí?, el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada vuelve a enlodarse. Entonces, realmente qué interesante es que si reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, por convicción pidamos perdón. Mira, Dios nos da tiempo. Él dice: el justo es prevenido y se aparta. Cuando estamos actuando mal, viene ese sentir, viene esa exhortación. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero es nuestra decisión. Si persistimos en seguir en el pecado, pues no lloremos después las consecuencias. Señor, ¿por qué a mí? Ya me acordé por qué. Mira esto. Él respondió: tómenme y echen al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Recordamos también las consecuencias del momento en que Jonás es echado al mar. Viene el gran pez y lo traga. 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. Vuelvo a preguntar: ¿hasta cuándo o hasta en qué momento vamos a reconocer que hemos fallado, que estamos actuando de mala manera? Porque mira esto, caer una y otra vez. Digo, todos, no hay hombre perfecto, está bien. Y aún Pablo decía: no es que ya sea perfecto, lo haya alcanzado con mis palabras, pero persisto, prosigo la meta. La idea propiamente es buscar cada día apartarnos de lo que sabemos que es pecado. Y aún lo que no sabemos, pero es pecado, el Espíritu Santo nos lo revela para apartarnos y no sufrir las consecuencias. Lo digo en su momento: ¿de qué sirve llorar o lamentarse habiendo podido apartarse del pecado? Antes, porque Dios nos previene, el Espíritu Santo nos previene. ¿Sí? ¿De qué sirven las lágrimas después? ¿Cuántos y cuántas en este momento están pasando por momentos tan críticos? No lo entiendo. Mira esto, sí se entendió en el momento de hacerlo. La paga del pecado es muerte. Todo lo que se siembra se cosecha. ¿Sí? Entonces necesitamos tomar esto. Nuevamente dice: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Otro pasaje también maravilloso en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 1 en adelante. Mira esto, la vida de Pablo, una vida bastante especial. Dice Hechos 27, del versículo 1 en adelante. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramineta, mira esta, qué nombre tan raro, una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Versículo 4, Hechos 27:4. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Mira, comienzan los problemas otra vez. Habiendo atravesado el mar de frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí al centurión, dice el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Versículo 7, Hechos 27:7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotaviento de Creta frente a Salmón. Mira qué interesante. Muchos días y despacio, porque las condiciones en las que estaban de navegación no eran las correctas en ese momento, las necesarias para poder avanzar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en ese momento en que pareciera que las cosas no avanzan, en que pareciera que nada sale bien, que todo se complica? Y sabes lo que Dios permite en ese momento para que meditemos acerca, para comenzar, de nuestras acciones, para que realmente encontremos esa paz que viene de Él, y también para que en todo momento confiemos en Él.
Dice la palabra que no hay cargas más pesadas de las que podamos soportar. Al igual nos dice la palabra que junto con la prueba viene la salida. Pero ¿cuántas veces los afanes? Por decirlo, porque también la actitud de desobediencia que viene como consecuencia del orgullo, de la mucha sabiduría, nos hace actuar de una manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Sabes? Es maravilloso reconocer que en ningún momento Jehová nos ha desamparado, que en ningún momento Él se aparta de nosotros, aun cuando estamos pasando pruebas, tristemente muchas de las cuales buscamos o recibimos como consecuencias por nuestra voluntad. Mira esto, sabiendo hacer lo bueno, dice la palabra también, sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, porque en su momento cuando viene la tentación, cuando tenemos frente a nosotros los dardos del enemigo y el Espíritu Santo nos hace sentir que es el momento de dejar el pasado, de dejar el pecado, de apartarnos de la tentación, en su momento hacemos caso omiso y callamos al Espíritu Santo, porque nuevamente creemos que todo lo sabemos. ¿Sí? Ahora bien, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, ¿sabes? Estamos en tiempos muy difíciles. Y el Padre en todo momento nos está exhortando a tomar conciencia de nuestras actitudes antes de o después de. Mira cuántas veces caemos una y otra vez, pero es nuestra decisión. Seguimos en los mismos conflictos, en los mismos enredos, con esa actitud de rebeldía que por supuesto va a tener consecuencias. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios cada día nos confronta con el pecado. Sin embargo, Pablo les amonestaba. ¿Cuántas veces el Padre ha puesto a nuestro alrededor, aún en inconversos, ha pasado en su momento que nos exhorta acerca del cuidado de nuestra salud, acerca de nuestras actitudes hacia nuestra esposa, de la esposa hacia el esposo, hacia los hijos? Somos exhortados en todo tiempo. Sin embargo, muchas de las veces lo tomamos como un juego. Y aun cuando se diga en su momento, sí, lo creo, aun cuando oremos, Señor, ayúdanos, pareciera que todo es superficial y siguen los problemas. Y sabes, este es el tiempo en que Dios nuevamente nos está exhortando a tomar muy en cuenta que necesitamos estar en paz y en santidad. Ahora mira esto. Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio de mucha pérdida. Mira en su momento cuánto Dios nos revela las consecuencias de la desobediencia, del pecado. Y vamos, y en su momento confrontamos. Qué bien cuando aquellos escuchan, porque hemos tenido, mira, gloria sea el Señor, quienes reciben la exhortación, mira esto, con agradecimiento a Dios, y se apartan, y sabes, evitan tantas cosas. Y siempre, mira esto, he sido testigo realmente de la misericordia de Dios en todo momento. Y aun cuando el hombre decide tirarse voluntariamente, Dios siempre está esperando que se arrepienta y le evita las consecuencias fatales que es la muerte física. El día de hoy pasaba y veía acerca de un accidente, de cómo en una de las calles tan transitadas de nuestra ciudad, al verse venía un auto que estaba buscando dónde estacionarse. Iba por consiguiente despacio en una de las vías importantes de nuestra ciudad. Detrás de él viene un tuk-tuk, le llamamos aquí, ¿verdad? Venía atrás de él y antes de llegar a la esquina un motorista sale de, mira esto, de la avenida que no llevaba la vía y sale en alta velocidad y va a chocarse con el tuk-tuk. Por supuesto, cae la motocicleta, es botada y los tripulantes salen y son frenados, por decirlo de esta manera, por el automóvil que se estaba estacionando.
Yo veía ahí la misericordia de Dios, porque yo lo decía, si ese auto no hubiese estado en ese momento, las personas salen a mucha más distancia o contra la pared y hubiesen fallecido. Sin embargo, Dios en su misericordia, yo lo digo siempre de esta manera, nos amonesta y nos dice sobre lo que debemos de hacer. Realmente somos humildes para recibir la dirección y la exhortación. Si no, como digo después, las lágrimas no sirven de nada, ni los lamentos. Él hubiera, en su momento es tan doloroso. Dice entonces, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también para sus personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Realmente, ¿de quién escuchamos la voz? Porque sabes, el enemigo nos hace endurecer el corazón, a tal manera de ver y menospreciar lo que es la palabra de Dios y la exhortación de Dios. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, mira, siempre nos confronta. Sin embargo, mira esto. Dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Nuevamente la pregunta, ¿qué tanto necesitamos padecer para entender que estamos actuando mal? ¿Qué tanto necesitamos ser sacudidos o inclusive enfrentar enfermedades, problemas y conflictos para entender nuestras malas acciones? Porque sabes, las condiciones de desobediencia lo único que hacen es empeorar las condiciones, empeorar la situación. Y mira esto, entonces, siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a ella y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotaventos de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Qué maravilloso es pensar, escucha esto, que literalmente los hijos de Dios nunca estamos solos. Aun cuando lo digo de una manera común, aun cuando en cierta forma estamos en berrinche, en contra de lo que es correcto, ¿sí? La idea propiamente, dice la palabra del Señor, que nuestros enemigos no son carnales, no son las personas, ni siquiera en su momento el que está al lado de nosotros. Nuestro enemigo muchas veces, porque lo dice la palabra del Señor, que de dónde vienen las guerras y las batallas es de lo que está dentro del corazón. Y sabes, ese es el enemigo que hay que vencer en primer lugar. Revisar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que hay en nuestro corazón, porque si hay resentimiento, amargura, codicia, avaricia, lujuria, lascivia y más, las consecuencias van a ser difíciles. Lo vemos todo mal, todo nos confronta, todo nos enoja, pero lo digo siempre, no es lo de fuera, es lo que está dentro. Lo diré siempre, las acciones y las actitudes de lo que pasa fuera de nosotros solamente es un detonante para hacer explotar lo que está dentro. Y en su momento, como vamos a este punto, ¿sí? Necesitamos, nuevamente pregunto, ¿hasta qué momento? ¿O qué tantas consecuencias y situaciones difíciles necesitamos pasar para reconocer que estamos mal? Porque luego vienen las consecuencias, el castigo. Y entonces, lo digo una vez más, las lágrimas no sirven para nada. Ahora bien, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Sabes a qué vamos con este punto? Cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas y las pruebas, lo primero que necesitamos es soltar las cargas que traemos a cuestas. Muchas de ellas como consecuencia del odio, del resentimiento, de la amargura y de la falta de perdón. Si realmente no perdonamos
Dice la palabra del Señor: a quienes nos ofenden, no podemos ser perdonados nosotros también, y venimos cargando. Es que me hicieron, es que me dijeron. Mira, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Debemos de tomar una real actitud con respecto al pasado. ¿Sí? Yo digo con el meme: me hicieron, me dijeron. ¿Sí? Y ya es tiempo pasado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un pasado que nos trae tanto? Mira, dolores, malestares, enfermedades, y nos hace caer en rebelión. Y sabes, empezamos a dañar y a lastimar a quienes no tienen la culpa. Mira esto: al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habrá sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Atentos a la voz de Dios. Mira, cada día tenemos la gran bendición. Por eso lo pensaba de esta manera. ¿Cuántas veces digo en su momento: quisiera escuchar buenas noticias? Porque pareciera que es un círculo repetitivo de problemas, de circunstancias y más. ¿Hasta cuándo, hasta en qué momento nosotros vamos, para comenzar, a escuchar la dirección de Dios? Entonces, para encontrar buenas noticias, ¿qué necesitamos hacer? Abrir la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor, y mira, encontraremos ese respaldo, esa fortaleza para ese momento que estamos pasando, y encontraremos sabiduría para apartarnos de aquello que nos afecta, o en su momento cerrar la puerta a todo aquello que hemos dejado pasar a nuestras vidas. Mira esto: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a su nombre. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mira esto: qué maravilloso es saber que Dios ha levantado a sus siervos y a sus siervas que escuchan atentamente la palabra del Señor, y que son enviados a nosotros para exhortarnos a tiempo cuando estamos actuando mal. Porque nuevamente las consecuencias de la desobediencia son terribles, sobre todo cuando una y otra vez se ha caído o se ha decidido voluntariamente caer. Mira lo que le dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Sabes? Cuando somos llamados a exhortar, no inventamos, o al menos ese no es mi pensamiento, no inventar las soluciones, no decir lo que siento, lo que pienso, lo que imagino, sino lo que Dios me ha dicho que debo de hablar. Muchas veces confronta, porque en su momento se desea que todo lo que viene de Dios sea suavizado, aún a favor del pecado, que se siga, ¿verdad? Sin embargo, Dios exhorta, mira, a tiempo y fuera del tiempo, para apartarnos de las consecuencias. Pero nuevamente nuestra decisión. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Mira, que hagamos un alto. Mira lo que dice Pablo. Con todo esto es necesario que hagamos una pausa, que hagamos un alto. ¿Sabes? No creo en las casualidades. Creo que este es el momento y es el día que Dios indicó para recibir su palabra y hacer un alto en nuestras vidas. ¿Estamos actuando de acuerdo a la voluntad del Señor? Porque mira, si es así, si no es así, si estamos en rebeldía o en apariencia, las consecuencias en este tiempo, sobre todo, son terribles. Qué triste en su momento cuando vemos a aquellos que no hicieron caso a la voz de Dios en su momento y están pagando las consecuencias, y algunos ya murieron.
como digo tristemente, bajo su ley y bajo su voluntad, porque no quisieron obedecer la voz de Dios. ¿Sabes? Dios nos habla a tiempo. Antes de que sucedan, antes que vengan las peores cosas, Dios nos exhorta y nos previene. Entonces, ¿vale la pena entonces hacer un pequeño alto? Mira esto. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar escollos, dice, en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciera de día. Realmente, ¿cuánto necesitamos? En su momento se aclaren las cosas. Pero sabes, te dice la palabra, todo tiene su tiempo. Si en el momento de nuestras malas acciones y actitudes se resolviera todo, ¿sabes? No aprenderíamos nada. Porque volveríamos, como suele suceder tristemente en algunos casos, volver a caer en el mismo pecado. Ya, como se dice, en el vicio de pecar. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nos dice, ustedes no pueden salvarlos. Mira, realmente, si nosotros no permanecemos en la nave de la presencia del Señor, difícilmente vamos a evitar el ser confrontados con las consecuencias. Si decidimos seguir apartándonos de la verdad de Dios, de lo que es correcto, las consecuencias son terribles. Si estos no permanecen en la nave, ustedes no pueden salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas, sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Mira qué palabra más maravillosa. La exhortación a cuidar, como siempre, del templo del Espíritu Santo a nuestro cuerpo. Los problemas, las dificultades, el estrés, ¿sí? Y las faltas, en su momento nos afectan en nuestra salud. ¿Sí? Se quita el hambre, dicen algunos en su momento. Se quita el sueño. ¿Sabes? Esa no es la voluntad del Señor. Y mira qué maravilloso es saber que el Señor les dice: ninguno perecerán. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. No podemos continuar adelante llevando, como decía, esas cargas de pecado, de rebeldía, de desobediencia, que cada día se vuelven más pesadas y nos dificultan más el caminar, sobre todo en la voluntad del Señor. Y mira lo que dice: echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiera la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, mira esto, para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y salieran a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué momento tan difícil por el cual pasó Pablo. Qué momento tan difícil el cual podemos nosotros estar pasando. Pero sabes, no hay justo desamparado, dice la palabra. Dios siempre estará con nosotros. En los momentos difíciles que estamos pasando, ¿qué necesitamos? Escuchar palabra de Dios, estar atento a sus indicaciones y decidir dejar el pecado, dejar la desobediencia.
Dejar de actuar donde creemos que nadie nos ve, porque sepamos, siempre lo sabemos. Nada hay escondido a los ojos de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo? Mira, se escuchan nuevamente, tristemente, los testimonios de aquellos que están pagando las consecuencias de sus malas acciones, pudiendo haberlas evitado. Y yo sé que Dios, yo lo sé, Dios les habló y les dice en todo momento, pero es su decisión. Y como vemos en este caso, mira lo que pasa al final con Pablo. Al final, todos se salvaron. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que los planes de nuestro Padre son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que realmente esperamos? ¿Sobrevivir? ¿Vivir a medias? ¿Vivir en comodidad? ¿O a mitad con el pecado en el mundo y con Dios? No se puede. O estamos definidos con Dios, o créeme, suele ser difícil expresarlo, sí, o estamos con Dios o se pagarán las consecuencias de la desobediencia en este tiempo. Otro de los casos, Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mira qué impresionante. Jesús les dice: muy bien, regresen, vayan mar adentro. En lo que él despedía a la multitud, luego él subió al monte a orar, porque ese es uno de los privilegios y de las enseñanzas que realmente debemos de tomar de Jesús: la oración. La oración, esa comunión con el Padre en todo momento. Dice entonces: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué puede realmente detener la manifestación de Dios hacia nosotros? ¿Realmente qué hay que no pueda Dios controlar o manejar? Y mira, veamos ese Jesús, como dice la palabra, andando sobre el mar, sobre los problemas, sobre los conflictos, porque así es Dios. Y mira esto: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Realmente qué esperamos en los momentos difíciles? ¿O de quién? Sería la pregunta. ¿Realmente de quién esperamos? ¿Esperamos de Dios? Cuando oramos, ¿esperamos de Dios? Porque en su momento se espera, mira esto, tragedias y conflictos peores de los que se viven, ¿sí? Como consecuencia, o como ese espíritu de agigantar los problemas. ¿Quién es nuestro Dios en su momento? Y pensaba en eso, y pienso en eso también. En los momentos difíciles, ¿realmente a quién acudimos? ¿Realmente confiamos en Jehová nuestro Dios? Porque mira, pasamos esos momentos, y es justo en ese momento cuando sabemos a quién realmente vamos a dirigir nuestra atención. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Hay algo imposible para Dios? Que cuando estamos en medio de esos conflictos y de los temores, en medio de la ira, de las contiendas o de las tentaciones, ¿sabes? El Señor Jesús viene hacia nosotros para darnos esperanza de salir de ese problema. Pero tenemos que ver hacia arriba, hacia la presencia de Dios, más que agigantar los problemas y los conflictos. ¿Sabe? Dios nos habla de esto. Entonces, enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Quién va con nosotros en todo momento? ¿Quién está con nosotros en todo momento? No solo cuando estamos bien, no solamente cuando estamos en la casa de Dios. Jehová está en todo lugar, y eso es maravilloso. Él no nos dejará ni nos desamparará. Entendía en su momento acerca de una creencia donde todo lo que existe en esta tierra, lo físico, lo material, es Dios. Realmente debemos de entender que es la creación de Dios, pero Él está en todo lugar.
Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, cuando estamos pasando pruebas, Él está con nosotros. Y está sobre las pruebas para darnos, mira esto, al final, para sacarnos de los conflictos y de los problemas. ¿Estamos conscientes de eso? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabe realmente cuánto necesitamos clamar? Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar al Señor en los momentos tan difíciles es esperar de su misericordia y el poder ser sacado de todo problema, conflicto, necesidad o prueba. Porque Él está allí y lo dice de esta manera: clama a mí y yo te responderé. Mira, no nos deja solos, jamás estamos solos. Y me atrevo a decirlo también: ningún ser humano está solo. Si en su momento reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, viene a estar bajo su cobertura y no lo dejará ni lo desamparará. Ahora bien, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nos atreveríamos en su momento a decirle: Señor, en medio de este conflicto y esta prueba, yo sé que tú estás. ¿Podrías mandarme para que yo pueda caminar sobre los problemas? Para que yo pueda levantarme sobre los conflictos y circunstancias difíciles. Podríamos decirle: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Oh, qué maravilloso es poder estar sobre todos los conflictos, los problemas, las tentaciones y el pecado, para ir a gozarnos en la presencia del Señor, para recibir su respaldo. Yo lo decía en su momento, el atrevernos a orar como el mismo Moisés también oraba y le decía: Señor, si he hallado gracia delante de ti, yo quiero verte físicamente. Y Dios le dio esa oportunidad de verle. En este caso, mira, Pedro le dice: si eres tú, ordéname que yo camine sobre las aguas. Sabemos que Dios no nos dejará ni nos desamparará, lo dice su palabra. Y mira esto. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabes qué difícil es pasar por procesos así cuando dudamos de la voluntad de Dios? ¿Será que es su voluntad? Dice la palabra que si pedimos de acuerdo a su voluntad, es un hecho. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Sabes? Al enemigo es el que le encanta hacernos dudar, ¿sí? O el menosprecio. No valgo nada. Sí, ciertamente yo lo tomo de esta manera. Por mi fuerza, por el que dice la palabra, no es por obras, no es por lo mucho que oro, que intercedo, que clamo, que hago, sino es por la misericordia de Dios. Y su misericordia en su momento de necesidad, en el momento de necesidad, nos va a sacar de esos conflictos, si realmente creemos en Él, si realmente confiamos en Él. ¿Cuántos de sus momentos se traban? Si piden, claman y oran, pero siguen enfrascados en el problema. ¿Hay algún problema que Dios no pueda resolver? ¿Hay alguna necesidad que Él no pueda suplir o resolver? Realmente tenemos que tener la convicción de quién es Dios, todopoderoso. Está en todo lugar, todo lo sabe, no hay nada imposible para Él. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Tal vez no era la voluntad del Señor. Sabes, al final esa expresión es de incredulidad. Porque si pedimos algo, debemos de creer que lo vamos a recibir. Si con la consigna hemos actuado y estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. De otra manera no va a suceder. Al momento Jesús, extendiendo la mano, tomó de él, le asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira la pregunta de ahora. Estamos en medio de pruebas y conflictos, en medio de enfermedades, de problemas de escasez y más. ¿Por qué dudar?
es cuando más debemos de aferrarnos a la gloria del Señor y apegarnos a su presencia. Miren, el orden de Dios siempre lo he tomado, es Dios, yo. Y esa relación debe de ser lo más importante. ¿Cuántos en su momento se afanan o se aferran a lo material, a lo económico, aún a las personas? ¿Sabes qué dice la palabra? Maldito el que confía en el hombre, el que pone al hombre en el lugar de Dios y espera del hombre más que de Dios. Porque sabes algo, Dios no te falla. El hombre sí puede fallar. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Sabes? Hoy nos está exhortando el Señor a no volver a dudar y seguir y mantenernos firmes. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La palabra maravillosa que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante, de 25 al 30. En la Nueva Traducción Viviente. Escucha este pasaje. Si estamos pasando esos momentos tan difíciles o crueles o cruentos, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Esa exhortación que nos anima, que nos enseña a creer en el que todo lo puede. Mateo 11, del 25 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Me impacta esta palabra ciertamente, porque la mucha sabiduría en su momento nos confunde, lo mucho que creemos saber, o la edad. Y mira lo que dice esta palabra: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Impresionante, Jesús mismo lo decía. Si no se vuelven como niños, ¿a qué se refiere? Sencillamente a ser sencillos en cuanto a creerlo. Sabes, un niño no pone dudas, ni excusas, ni explicaciones por qué no debe de recibir. Él lo cree y punto. Y por lo mismo lo ha recibido y lo recibe. Recuerdo ese pasaje de ese niño que le pedía a su padre y le dice que quería una bicicleta. Y el papá le dice: mira, la verdad es que no puedo dártela, no cuento con las condiciones. Él se la pidió y dijo: yo sé que Dios me la va a dar. Y mira, en ese momento pasa un tráiler, se le poncha una llanta, se le pincha una llanta, y va el niño a ayudar, como siempre los niños. A ayudar, le dice dónde hay una persona que las arregle. Él se lleva a la persona y va a traerla, le arregla, le resuelve. Y el del tráiler, antes de irse, le dice al niño: ven, tengo algo para ti. Y al abrir la compuerta del tráiler, le dice: mira lo que hay ahí, bicicleta. Se le dice: hay una para ti, toma la que tú quieras. ¿Sabes? Qué maravilloso es esta palabra, porque lo dice de esa manera. Y por revelársela a los que son como niños. Necesitamos tener la sencillez de un niño para creerle a Dios, para no objetar, no cuestionar, sencillamente saber que todo está resuelto ya. Versículo 26: sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, escucha esta palabra: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cuál es entonces la consigna para recibir esa paz, ese descanso? Ir a la presencia de Jesús. Y mira lo que dice su palabra: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Sabes? Él mismo lo decía en la palabra: fuera de mí nada pueden hacer. ¿Sabes? En el mundo, lo digo siempre, hay muchas ofertas, muchas grandes oportunidades, entre comillas, que llevan al desorden y al fracaso. Jesús nos dice: vengan a mí si están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Mira qué maravilloso. Pónganse mi yugo, dice el Señor, dice Jesús. Pónganse a la par. Recordemos que un yugo era para dos.
Y Jesús dice, toma mi yugo. Él está en un lado y yo voy a ir del otro lado. No habrá manera de perderse. Y en el momento más difícil es cuando Él va a llevar el peso mayor. Ya lo ha hecho. Él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces nos dice, pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Humildad es reconocer la gran necesidad que tenemos de Dios y del Espíritu Santo y de Jesús. Humildad es reconocer que sin Él nada podemos hacer y que realmente necesitamos tomar ese privilegio y ese regalo de estar a la par de Él. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mira, si realmente nos ponemos a la paz de Jesús, nuestra mente va a reaccionar, porque la palabra dice que necesitamos tener la mente de Cristo. Entonces vamos a tener ese descanso para nuestros pensamientos. Se irán las dudas, los temores, la opresión, la depresión y más. Dice versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar, la carga que les doy es liviana. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. No hay otro lugar en el universo ni en la tierra donde podamos encontrar la paz. En su momento se cree que la paz es el cese a la guerra. La paz en el Señor es esa paz shalom, paz conmigo mismo, paz con Dios, paz con la sociedad y con todos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Simple. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mira, quiero terminar con este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 24 al 37. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No menospreciemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pidiéndole consejo, guía y exhortación. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que pasamos, conflictos, pruebas y momentos difíciles, si estamos en su voluntad, todo nos va a ayudar a estar mejor, en mejores condiciones y en una mejor posición con respecto a Él. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y si nos dio a Jesucristo a morir por nuestros pecados, por el pago de nuestra redención, cualquier cosa fuera de Jesús vale menos que Él. ¿Y cómo no nos la dará? Dice la palabra del Señor. Versículo 33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aleluya. En todo lo que pasemos, en todo lo que Dios permita,
que nosotros experimentemos. Somos más que vencedores, saldremos en victoria. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, mira lo que escribe Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si estamos pasando pruebas, si hemos abierto puertas voluntariamente o involuntariamente, es el tiempo de venir a la presencia del Señor. Hacer un alto y revisar sobre aquello que seguimos guardando en nuestro corazón y que nos ha causado hasta hoy tantos problemas: resentimiento, amargura, avaricia, codicia, lujuria, odio, resentimiento y amargura y la falta de perdón. Es el tiempo en que vaciemos nuestro corazón de todo aquello que sabemos que estamos mal, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, y que realmente seamos llenos de su presencia, porque sabes, solamente así realmente vamos a salir en victoria y salimos en bendición. Y mira lo que la palabra del Señor lo dice de esta manera: más que vencedores, somos más que vencedores. Ahora bien, también vale la pena descargarnos de todo aquello que venimos todavía trayendo sobre nuestras espaldas: maldiciones, tradiciones, costumbres. Caigamos nuevamente en ese pecado. Despojémonos, echémosla fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Liberémonos de todo mal, de todo pecado, de toda maldición. Y entonces tengamos ese encuentro con nuestro Padre Celestial y empezaremos a vivir la plenitud que tiene para nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Dice tu palabra que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, nos será hecha. Señor, hoy como familia, como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, nos ponemos de acuerdo, Señor, para clamar, Señor, por una limpieza y santificación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón y nos apartemos, porque solamente así, dice tu palabra, tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Todo esto te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Y permítenos, Señor, cada día escuchar tu palabra, guardarla para ponerla por obra, porque entonces, Señor, seremos más que vencedores. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.